shakes the biggest blends of and queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. De manera que sé vivir en abundancia y estoy capacitado para experimentar escasez o requerimientos. La expresión, el contexto de aquel versículo famoso que escribió el apóstol Pablo, tú sabes cuál es. Estar capacitado para experimentar abundancia en todo sentido y estar capacitado para experimentar escasez, pues es mediante este parámetro exacto y preciso, innegable, perfecto, escúchame bien, con el cual se puede estimar, se puede medir, se puede determinar quién es un hombre o mujer espiritual. El hombre espiritual, la mujer espiritual están capacitados para experimentar lo que sea en este plano terrenal. He estado hablando mucho del entrenamiento que realiza el Espíritu Santo. He estado hablando mucho de los perfiles que deben de cubrir un pastor, un apóstol, un profeta, ministerios que yo nunca he negado y para mí sí existen. El arquetipo de apóstol promedio es el apóstol Pablo. Él nos representa a todos. Pablo nunca conoció a Jesús, escúchame bien. Tampoco estoy diciendo que yo sea un apóstol, tampoco estoy diciendo que tú seas un apóstol. Sin embargo, es muy claro que existen 5 actividades espirituales, 5 perfiles que usa Dios el Creador en esta tierra para ser transmisores, para ser portadores, para ser comunicadores de la luz que resplandece en todo lugar, el Evangelio de Jesucristo. Yo nunca he negado estos ministerios. Lo que provoco, lo que deseo, lo que pretendo con este contenido es generar pensamiento crítico y que entendamos el peso, el nivel de decir soy apóstol de Jesucristo, de decir soy profeta del Todopoderoso, de decir soy evangelista, de decir soy pastor, de decir soy maestro de la palabra, comunicador de la verdad inmutable, escúchame bien. Y este concepto de la verdad es un concepto inmutable, intangible y universal. Quiero aclararte que aunque yo profeso públicamente una fe, una devoción al sacerdote de sacerdotes, nuestro sumo sacerdote de una vez y para siempre, Jesús el Cristo,
El concepto de verdad no le pertenece a ninguna organización religiosa. El concepto de luz no le pertenece a ninguna religión. Hay portadores en este plano terrenal que no necesariamente tienen que estar alineados y alienados, incorporados a este sistema religioso, sistema deficiente, decrépito, decadente, muerto espiritualmente, llamado iglesia protestante, iglesia evangélica. Cualquier persona puede ser portador de esta luz y de esta verdad. Escúchame, como está escrito en los evangelios, había unos que no andaban con los apóstoles y no andaban con Jesús. Jesús, al escuchar la queja de sus discípulos, les corrigió y les hizo saber, ustedes no se fijen si alguien expulsa demonios en mi nombre y no está con ustedes y no está con nosotros, déjenlo, porque es por nosotros, es pro Jesús, es pro Cristo, es pro vida. En mi caso, han sido varios años de proceso espiritual y hablo más de esto porque es cuando más necesito hablar de esto, escúchame. Pues ante necesidades de vivienda, necesidades básicas como la vivienda, la comida, la alimentación, el trabajo, ¿verdad? La rutina en sí, necesidades básicas que en algunas etapas de mi camino no están cubiertas, surgen argumentos, surgen opiniones, muchas veces muy razonables, muy analíticas, muy exactas desde un punto de vista humano, ¿verdad? Te están diciendo la verdad. Si no tienes un trabajo, debes de conseguir un trabajo, debes de dar ímpetu, de dar lugar a la proactividad. Si no tienes algo de comer, tienes que buscar la manera de comer y más aún si tienes familia, esposas, tienes la obligación de proveer porque la Biblia es muy clara al respecto. El que no provee a los suyos y a su familia es peor que un incrédulo. Y en esta parte, tanto mujer como hijos deben de estar conscientes de lo que es proveer. Proveer no es dar dinero en masas y toma, mi hijo, toma, amor mío, haz lo que quieras con el dinero. Yo trabajo como burro, ¿sí? Yo me esfuerzo, gástenselo todos. Eso no es proveer. Berrinches maritales, berrinches parentales, berrinches fraternales, berrinches familiares, no es proveer. El hombre está diseñado para proveer, pero mediante una provisión prudente, congruente, razonable. De otra forma, es despilfarro de recursos, de dinero, el enfrentamiento que realiza uno ante circunstancias fuera de nuestro control, la delegación, el soltar el control de esas situaciones, circunstancias, acontecimientos, personas, es la delegación a un control supremo. Eso nos hace a ti y a mí estoicos por naturaleza. Hay necesidades básicas que a lo largo de este camino no las he tenido mediante parámetros, escúchame bien lo que te digo, mediante parámetros humanos. Estaba leyendo hace un momento algunas citas del concepto de amor y de esas citas del concepto de amor fui indagando, llegando a cierta información científica, psicológica, médica, psiquiátrica, acerca de los actos gráficos representativos de amor, los hechos, las manifestaciones de amor. Y una de ellas es el abrazo. ¿Sabías tú que el ser humano requiere de experimentar abrazos fraternales, amigables, familiares, personales, muestras de afecto como el abrazo al menos 4 veces al día? 4 veces al día es el estándar. 8 veces al día es para
incrementar las posibilidades de desarrollo humano. Y 12 veces al día es para el extra, es cuando ya se llega a la plenitud en la vida, es una persona muy amada, es una persona muy respetada. Y son pocas las personas, escúchame bien, que reciben al día 12 abrazos, seamos honestos. Vivimos en tiempos de apatía total. Dios, mediante su amor intangible, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero mediante su guía, escúchame bien, mediante tomando él la posición de pastor, mediante amándonos, es mediante la provisión de su amor invisible, intangible, y que a veces no percibimos a nivel químico, a nivel personal. Pues debes saber que Dios es espíritu y se contacta con nosotros a través de la intuición. ¿Cuánto tiempo has estado tú sin recibir un abrazo? Te voy a decir cuánto tiempo yo tengo sin recibir un abrazo y estamos hablando de algunas semanas, pero ha habido etapas tan secas, tan confrontantes en cuanto al tema de soledad, que pueden pasar meses sin recibir una muestra de afecto. Quizás al inicio del proceso de transformación lo resiente uno mucho, seamos honestos. Pero con el paso del tiempo, Dios va haciendo una obra resiliente en nosotros. ¿Y qué crees? Te vuelves inmune y no necesitas el afecto físico de seres humanos, pues Dios hace algo impresionante a nivel interior, a nivel personal con uno, en el espíritu y en el alma, suple las necesidades corporales, escúchame bien, que puede ofrecer un hijo, una madre, un padre, amigos, o una mujer, o una pareja, inclusive una mascota. Realiza una obra tan poderosa que es mediante el encontrar datos como el que te acabo de decir, que entiendes a nivel intelectual, a nivel racional, la eficacia de la devoción a la figura de Jesucristo, figura redentora, salvadora y fuente de amor diario. Él se encarga de suplir los niveles exactos, ¿sí?, que deben de tener los neurotransmisores en nuestro cerebro. Él se encarga de suplir ese vacío existencial, esa necesidad de recibir amor. Al inicio, como ya lo estoy diciendo, del proceso de transformación, puede llegar a ser muy doloroso el desapego del amor físico, del amor humano, para emprender el camino, ¿sí?, de autoconocimiento y además de incorporación, de aspiración a conocer el amor de Dios, pues es toda una serie de circunstancias contrastantes lo que provoca esto. Uno pensaría que mientras se acerca uno más a Dios, sí, uno se vuelve más amor, uno se vuelve más bueno, uno se vuelve más noble, y a veces es todo lo contrario, no por Dios, sino por nosotros. Es como acercar la mano a una veladora, es como acercar la mano al fuego de una estufa. ¿Qué sucede? Te quemas. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el precio a veces de tener acceso al conocimiento, al desglose a nivel detalle del concepto de amor divino, del amor de Dios por nosotros? El precio a veces es el sacrificio del amor humano a nivel relaciones. Se suprime
se oprime, a veces es casi nulo. Para muchas personas, acceder a Dios, llegar a Dios, acercarse a Dios, genera todo un cambio a nivel espiritual que a veces es parte de la voluntad de Dios que seas tocado, que seas tocada en áreas tan determinantes para tu vida, en áreas fundamentales de tu rutina, de tu vida, como la familia, como la pareja, como el noviazgo, como amistades. La referencia más clara de eso es Job, el libro de Job, la historia de Job, que para experimentar la llenura de años de vida, para experimentar una abundancia que a lo mejor él nunca solicitó, pero Dios lo eligió para ello, tuvieron que venir una serie de quebrantamientos a su vida que cualquiera hubiera resistido, pero él enfrentó de manera estoica, de manera resiliente. Pues te voy a decir algo, muchas veces creemos que el conocimiento de Dios, el hábito de la oración, el hábito de la adoración, ¿sí? La comunión que podemos percibir, creer tener con Dios, ¿verdad? De forma personal, interpersonal, en forma de relación, creemos que es por motivos tangibles y materiales, terrenales, prosperidad, dinero, pareja, ¿sí? Queremos trasladar esos conceptos que busca la gente simple en la santería, en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, en el ocultismo en general, en la metafísica, en el misticismo, en el esoterismo, ¿verdad? En el chamanismo. Queremos trasladar todos esos deseos, todos esos objetivos que persigue el ser humano promedio, el hombre simple, la mujer simple, a los objetivos que busca Dios en nosotros, y no es así. No es así de ninguna manera, nunca, nunca será así, pero muchas veces la amplia y vasta relación que se fecunda, que se crea, que se desarrolla, que se incrementa, que se establece con Dios, muchas veces es una preparación resiliente para enfrentar circunstancias adversas, tristes, dificultades en un futuro próximo, en un futuro a mediano plazo, en un futuro a largo plazo. Pues tú ya sabes, ya eres adulto. Aquí a veces, en uno de estos jardines de este lugar que trabajo, se ven figuritas corriendo entre los árboles, entre las palmeras, entre las pequeñas plantas. Yo atribuyo estas figuras, ¿sí? Humanoides, al concepto de aluches. Esta palabra, ¿verdad? Que es una palabra maya, pero el aluche en sí es el elfo mexicano, es el duende mexicano. Y en ocasiones es evidente, totalmente visible que andan rondando por los jardines. De aquel lado tienen unas casitas, un chamán argentino vino y les puso una serie de casitas, una especie como centro de congregación, miniatura para que ellos vengan ahí, para que ellos estén ahí. Lo hicieron como una especie de pacto para que no haya desorden en esta propiedad, pues anteriormente lo había mucho. El chistecito les costó 40,000 pesos. 40,000 pesos. Es una forma, el ocultismo, ¿sí?, de alterar la experiencia, el desarrollo, el aprendizaje, el incremento de hombría, de virilidad, pues mediante salidas fáciles,
mediante bomberazos, mediante actos descabellados y descarados, al mero estilo Sugar Baby. Se busca ayuda con un Sugar Baby espiritual y claro que procede, claro que hay una solución, claro que hay una respuesta espiritual, pero se alimenta el ego, se alimenta la incapacidad de enfrentar la vida diaria, la incapacidad de aceptar la realidad, la incapacidad de pensar, de analizar, de meditar, de crear, pues prácticamente se recurre, ¿verdad?, a una de esas figuras para resolver el problema. Eso crea incapacitados espirituales, eso crea gente irresponsable y todo eso contribuye a contaminar la energía a nivel mundial. Porque hay cosas que Dios ha marcado para tu vida, que tienes que experimentar, que tienes que vivir. Y detrás de esa adversidad está el diamante, está el premio, está la recompensa. Tú alteras, ¿sí?, esas pruebas, te las brincas, te las derivas, las retrasas y cambias el oro por una solución temporal. Cambias un lingote de oro por $100. Claro que no hay comparación. De ese tamaño, ¿sí?, de esa comparación es el nivel de estupidez, es el nivel de cobardía, es el nivel de irresponsabilidad. Cuando tú pagas en el ocultismo una solución de noche y de día, mientras pasan los años se va incrementando el nivel de resiliencia en nosotros. Deja de importarnos cada vez más lo que dirán de nosotros. En mi caso, creo de todo corazón que esta serie de mensajes que he estado grabando, editando, son parte de una reorientación que está haciendo Dios a su llamado. Obviamente hay un enriquecimiento de conocimiento, ¿sí?, que yo mismo he estado experimentando. El vencimiento del ego sigue prosperando, pues es el objetivo principal, que se reduzca el ego, que merme el ego para que Cristo crezca, porque de otra forma no le podemos servir. Hay personas que nacen para ser doctores, hay personas que nacen para ser ingenieros, hay personas que nacen para ser empresarios. En el caso de todas las personas que se identifiquen con este ministerio, este mensaje, fuiste llamado para ser portador, comunicador del Evangelio de Jesucristo, de manera visible, de manera diferente a la religión promedio. Es un tiempo, es una temporada de reorientación espiritual, ministerial, para mí y para muchos. Es un tiempo de desarrollo, ¿verdad?, de aprender a racionar, de aprender a cuidar las cosas. Un hombre natural que aspira a ser un hombre espiritual no puede presentar rasgos en su personalidad de compulsividad. No puede ser una persona compulsiva porque no va a generar confianza ante cualquier vacío emocional. Va a dar rienda suelta a sus pasiones. Y si hay dinero de por medio, no se va a detener. Y eso es lo que pasa en las iglesias protestantes, en las iglesias evangélicas. ¿Qué crees? El miserable ese, el desgraciado, el infeliz, el penitente, el sufriente ese que tienes por pastor, es una persona incompleta, carente de humildad, de reconocer, no estoy listo. Por eso a veces agarro dinero del diezmo, por eso agarro dinero de la ofrenda, y se lo gastan y dicen en sus corazones y en sus mentes, me voy a poner injertos capilares, voy a gastar en esto. ¿Por qué? Porque hay una carencia emocional. Y si hay dinero de por medio, obviamente no se sabe racionar, no se sabe cuidar lo poco que se tiene o lo mucho. Eso es muy peligroso. Todo predicador, pastor, coach, gurú, falso apóstol, falso profeta que tú conozcas que tiene un ministerio así, es una persona irresponsable.
y no está lista para ser espiritual, mucho menos va a ser luz, mucho menos va a ser un canal digno, transmisor del evangelio, mucho menos va a ser apóstol. ¿Qué va a ser apóstol ese desgraciado? ¿Qué va a ser profeta? Al inicio de este video te lo dije, el hombre de Dios, la mujer de Dios están capacitados para vivir en abundancia y vivir en escasez. Y su estado emocional, su semblante facial, no se ve modificado, no se ve alterado, no se ve influenciado por lo que tiene o por lo que no. Están preparados para eso y para más. Ese es el parteaguas, el camino de preparación para un martirio. Pero estamos hablando de que el miserable ese que tienes en tu iglesia, el falso apóstol ese, habla hasta de martirio y que lo persiguen y que podrían tomar su vida y son expertos, actores, estos infelices. Pero te has puesto a pensar que ni siquiera está capacitado para racionar lo que tiene en este tiempo presente, sino que ante la necesidad, el vacío emocional que tiene, y así predican, ¿verdad? Y así oran y así expulsan demonios, ¿sí? Se atreven a no racionar y darle rienda suelta a sus pasiones. ¿Tú crees que una persona así está preparada por el Espíritu Santo para un martirio? A la primera oportunidad que tenga va a blasfemar el nombre de Jesús, a la primera oportunidad que tenga va a rechazar el nombre de Jesús, ¿sí? Si un día lo secuestra el narco, va a rechazar a Jesús. Si un día lo secuestra un grupo armado, ¿verdad? Revolucionario, va a rechazar a Jesús. Si un día lo secuestra un grupo islámico en otro país, va a rechazar a Jesús. ¿Cómo te das cuenta? Porque no puede ni poner freno. Tiene dinero y se lo gasta. Tú no te das cuenta de eso. Porque un paraíso fiscal, un paraíso para lavar dinero, un paraíso para tener dinero en efectivo, en especie, son las iglesias evangélicas. ¿Quién los audita? Nadie. Gobernación no se mete mucho. Cuando se dan de alta como asociaciones civiles pagan impuestos, inclusive reciben ayudas sociales civiles de gobierno. El gobierno les da un terreno, les dan dinero, se unen a redes hoteleras y les dan donación de alimentos. Hay muchos beneficios por tener una asociación civil, pero eso te dice que no están preparados verdaderamente para un martirio. Y menciono esto porque es el vocabulario que hay en ellos. Es un tiempo, ¿verdad?, de aprendizaje, de control y el ejercimiento de señorío sobre las tinieblas. ¿Por qué te deja Dios sin vivienda? ¿Por qué te deja Dios? Escúchame bien, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Por qué te deja Dios sin esposa, sin novio, sin novia? ¿Por qué te aleja de tus hijos, los aleja de ti? Permite, ¿sí?, que se pasen de lanza, que prosperen las personas, que te lastiman, que te hieren. Es como una especie de injusticia, porque permite que te quedes solo, porque permite que experimentes a veces llanto, porqués, preguntas existenciales. ¿Por qué permite que no seas establecido en un trabajo? ¿Por qué permite que a veces el dinero sea poco? La mayor razón es una de muchas, es una composición. Pero la mayor es que está siendo procesado, está siendo procesada, está siendo entrenado, está siendo entrenada. Y tú mismo, tú misma lo aceptaste, ¿sí? Y tú confesaste a Jesús y tú mismo en la iglesia a la que pertenecías te convencían de que le dijeras a Dios, envíame a mí, y te convencen de que hables, de que ores así a Dios. Dios se lo toma en serio porque vio algo en ti, vio potencial en ti. Entonces, tú fuiste llamado y muchos le pidieron a Dios ser llamados. No debe de haber un exceso de queja hacia Él, sino una aceptación del destino, ¿sí?, una delegación del control de lo que no puedes controlar al Dios mismo. ¿Sí? Eso te convierte en estoico por excelencia, por añadidura, por lógica, eres estoico, ¿sí? Porque hay muchos evangélicos, muchos cristianos que critican el estoicismo. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, de un matrimonio evangélico, son dos predicadores, ministradores, especialistas en guerra espiritual.
ahí se equivocaron. Escúchame, dicen que el estoicismo es un espíritu inmundo. Qué tremenda gilipollez, qué estupidez tan grande, porque es la filosofía estoica, la lectura de su material, de su literatura, que alimenta espíritu, alma y cuerpo y te dota de la capacidad de delegar lo que no puedes controlar. Intenté hacerlo de la manera evangélica, intenté hacerlo de la manera um, intelectual, inteligencia emocional, y no funcionó, ¿sí? Intenté hacerlo mediante la metafísica y no funcionó. Es el estoicismo, el eslabón perfecto que utiliza Dios, el Creador, para que tú aprendas a delegar, para que tú aprendas a soltar, a entender que puedes controlar y que no. Sí, es pues el estoicismo, ese eslabón perfecto en el cual aprendes a apreciar el día de hoy, lo que importa hoy. Escúchame, el estoicismo cumple muchas funciones en la vida de un cristiano. Una de ellas es que genera agradecimiento genuino, te enseña a vivir en el presente, ¿sí? Aprendes mediante la lectura de todos sus autores, de todas sus figuras, a vivir en el presente de forma agradecida, de forma abundante, enfocando tu energía, tu potencial, ¿sí? Todo tu ser, concentrándolo en el aquí y ahora efectivamente. Como lo estoy diciendo, es mediante los tiempos de dificultad que se crea en ti una naturaleza de agradecimiento. Yo testifico personalmente, lo he estado hablando en los últimos videos. No hablo de esto porque te esté pidiendo dinero, no necesito tu dinero, ¿sí? Dios no necesita tu dinero, este ministerio no necesita tu dinero. El día que este ministerio esté listo a la estatura que Dios requiere, el dinero va a fluir y va a llegar, ¿sí? Y este ministerio ni siquiera depende de gente cristiana, por si tú piensas, ¿eh? Las puertas se van a abrir de par en par y es mayormente gente que no es cristiana, ¿sí? Que va a colaborar financieramente, porque muchos de ustedes comprobaron que tienen el corazón hipócrita, que tienen el corazón duro, que un día son pura luz y comparten y luego se endurecen y se desaparecen, se pierden. Esto se llama ghosting, creo que se llama ghosting, ¿sí? Apareces en la vida de personas y luego te desapareces sin dar mensaje ni nada. Muchos de ustedes han llegado aquí, se sintieron con algún derecho porque colaboraron con algo en especie o en dinero y de repente nadie les dijo nada y se desaparecieron. Obviamente este ministerio no depende de ustedes, no depende de gente como tú. Depende, ahorita primero depende de Dios y del entrenamiento y de la aceptación del entrenamiento que yo llevo a cabo aquí. Pero futuramente habrá personas no cristianas que colaborarán financieramente a esta organización. Desde ahorita los bendigo abundantemente. Que lo que estén planeando proveer a este ministerio en especie o en dinero les sea multiplicado al 100 por 1 grandemente en el nombre de Jesús. Se crea mediante el adiestramiento del Espíritu Santo un señorío sobre las tinieblas, pues está bien dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Se envía al individuo, al aprendiz, al campo de batalla. Se crean muchas cosas, se activan muchos mecanismos de defensa, ¿sí? Como cuando avientan en un avión a un terreno para que el soldado, el militar, sobreviva. Sobreviva simplemente. Las fuerzas especiales militares en México se llaman los GAFE. Son un cuerpo de militares todoterreno, fuerzas especiales de uso rudo, están adiestrados en todo, artes marciales, armas de fuego, explosivos, supervivencia, defensa personal, ¿sí? Negociación, inteligencia emocional, son programados para ser armas efectivas de las Fuerzas Armadas, los GAFE. El Espíritu Santo hace algo similar con nosotros, inclusive a nivel físico. Estar expuesto, escúchame, a no tener vivienda, a que corres el riesgo de no tener dinero, de no tener comida,
a veces no te sientes amado y eres apartado del lado familiar. Todo eso a veces duele en el proceso, al inicio es desesperante, pero después de cierto tiempo comienzas a entender que es para levantarte. Pues hay una enorme diferencia entre que te digan superficialmente, Dios te está probando, Dios te está levantando, y otra cosa muy distinta es tenerlo en el corazón y en la mente. Si lo tienes en el corazón y en la mente, ya estás del otro lado. Se crea mediante la exposición al peligro, ¿verdad? Al peligro físico, espiritual, al peligro de no tener las necesidades básicas cubiertas, una especie, ¿verdad?, de vibración resiliente, verdadera vibración, no de mentiras. Te vuelves inmune, vuelves a prueba de todo, te vuelves una persona invulnerable, inmune. Pero ¿cómo se logra esto? Es mediante la exposición, como se dice coloquialmente, popularmente. Te avientan al ruedo, agarras al toro por los cuernos. Es mediante la exposición que se crean estos mecanismos. El Espíritu Santo realiza un entrenamiento intensivo y a veces ni te das cuenta. Hay etapas como estas en las cuales puedes hablar con lujo de detalles lo que Dios está haciendo, y hay otras etapas, lo debo de reconocer, que transcurren inconscientemente. Inclusive se pueden presentar ese tipo de pruebas y el vocabulario, ¿sí?, los términos, los conceptos que conoces de Dios van a estar alejados de tu boca, vas a estar hablando otras cosas, pero está siendo procesado para Él y ni siquiera lo sabes. Mediante el entrenamiento del Espíritu Santo se crea algo, ¿sí?, algo maravilloso que el cristiano promedio, el borrego del sistema evangélico, deficiente y muerto, de la iglesia estúpida y torpe, no tiene. ¿Qué es esto? Es valentía celosa compulsiva, que reacciones congruentemente con tus creencias. Y déjame te explico esto, permíteme explicarte esto. En la iglesia, ¿verdad?, gritan, dicen, critican, reprenden, pero el comportamiento en el trabajo, mira, lo dicta tu salario, tu sueldo. Los cristianos de este tiempo, ¿verdad?, no quieren problemas en el trabajo por causa de Cristo, pero en la iglesia está en grite y grite. La verdadera, escúchame bien, la verdadera guerra espiritual no es andar en una iglesia con tu espadita de madera, no es hacer dibujitos, imprimir dibujitos de Belcebú, de Leviatán y echarles jumex de uva y aceite de oliva y sal, ¿sí? Copa de la ira. Eso no es guerra espiritual, escúchame. La verdadera guerra espiritual es acá afuera. ¿En la iglesia qué? Es acá afuera. Ahora, hay un patrón repetitivo en profetas, es más, desde los patriarcas del Antiguo Testamento, patriarcas, jueces, reyes, profetas, apóstoles y el mismísimo Señor Jesús tenían un patrón repetitivo. ¿Cuál era ese patrón repetitivo? Eran valientes, eran celosos y cedían a ser compulsivos para la gloria de Dios. El profeta Elías era un hombre compulsivo. Mientras toda la sociedad te va a criticar por eso, ¿qué crees? Dios es lo que necesita. Si es lo que más te han criticado, Dios te dice, yo te contrato. Para mí eres maravilloso, para mí eres maravillosa. Necesito gente que grite, necesito gente que diga, necesito gente que discuta, necesito gente que argumente, necesito gente que ataque, necesito gente valiente. El sistema religioso de este tiempo, pues ya sabemos que es un sistema santurrón, ¿sí?, superficial. La gente no cambia verdaderamente. Desde hace muchos años, escúchame, la iglesia evangélica esa de tu casa, de la esquina, ya es un sepulcro blanqueado. Es mediante el entrenamiento arduo, intensivo del Espíritu Santo que se crean, que se despiertan, más bien, no es que se crean, se despiertan esos patrones de comportamiento hermosos que tenían desde los patriarcas hasta los apóstoles en toda la Biblia. Se usa de forma prioritaria la sombra del ser humano que tanto le sirve a Dios.
esa maravillosa sombra. Mientras el sistema religioso corrupto de mierda critica tu sombra, Dios te dice, dame tu sombra, a mí me sirve, es lo más maravilloso que tienes. Pues el sistema religioso, tú sabes que condiciona el amor de Dios. Dicen que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero ellos mismos repiten como borregos, como pericos, algo que ni ellos comprenden. El amor de Dios es incondicional. No puedes tú hacer nada que provoque que Dios deje de amarte o amarte más. No puedes hacer nada, ¿sí? Es Dios quien decidió amarte a ti, amarme a mí, y nada ni nadie puede retirar eso. Escúchame, ni Satanás, ni sus príncipes infernales, ni la muerte, ni enfermedad, ni persecución, ni falta de trabajo, ni pobreza, ni soledad, te dejó ella, te dejó él, ni el desamor de tus hijos, ¿sí? Ni el fracaso a nivel secular, ni la pobreza, ¿sí? Ni la amputación de extremidades del cuerpo humano. Nada, escúchame bien, nada te puede separar del amor de Dios. Dios ya te ama, así como eres. Solamente necesitas ser alineado al Espíritu Santo. La exposición a la oscuridad, no a las tinieblas. No confundas tinieblas con oscuridad. La exposición a la oscuridad. ¿Cuánta gente cristiana, verdad? No sabe que hay un pasaje en el Éxodo en el cual Dios le dice a Moisés que él prometió habitar en la oscuridad. Oscuridad no es tinieblas. Oscuridad es un estado espiritual en el cual obviamente hay ausencia de luz de Dios, pero también hay ausencia de tinieblas. La oscuridad en sí no es mala, no es buena, es amoral, pero es un estado, ¿sí?, en el cual tienes conciencia de Dios, pero tú mismo percibes, sientes, te das cuenta, piensas, vibras, que no estás accediendo como antes a la luz de Dios, pero tampoco, ¿sí?, estás mandado al carajo con las tinieblas. Hay como una fuerza protectora que impide que las tinieblas accedan a tu oscuridad y la tomen posesión de ella. La exposición a ese estado de oscuridad experimental crea la facultad de ejercer señorío sobre las tinieblas. Le vas perdiendo el miedo. Ya hablaba de esto, la exposición continua. Es mediante la repetición y la exposición que Dios realiza en nosotros, aventándonos al ruedo a experimentar todo lo que te he mencionado, que se rompe esa barrera limitante, ¿sí?, esas fortalezas mentales, esas creencias que te separan de la abundancia, que te separan del poder de Dios, que te separan de la prosperidad, que te separan, ¿sí?, de ser renombrado en esta tierra, que te separan de ser honrado de acuerdo a la gloria de Dios, que te separan de ejercer señorío en el área de influencia en el cual Dios te quiere introducir. Es mediante la constante exposición, la constante repetición, que Dios va transformando nuestra mentalidad. Pues escúchame, este es un proceso que no se lleva a cabo en una iglesia. Estos conceptos, incluyendo el de la verdad, incluyendo el de la luz, incluyendo el de la justicia, no son conceptos tangibles que le pertenecen a alguna denominación evangélica, alguna iglesia cristiana. Estos son conceptos que le pertenecen a Dios como figura creadora, no como figura religiosa. Cualquiera puede estar atravesando un proceso de transformación, un proceso de nuevo nacimiento, un proceso, ¿sí?, de metamorfosis, un proceso de despertar espiritual, y no necesariamente tiene que estar alineado a un sistema religioso, en específico el protestante, el evangélico, y ni siquiera a veces requerirá de tener un conocimiento de la Biblia, porque Dios es el que llama, escúchame, no tú, ¿sí? Y el hombre es muy condicionador, y el hombre, y más el evangélico promedio, es muy condicionador. Si no tienes Biblia, no importa lo que digas. Déjame decirte que si tú piensas así, estás extremadamente jodido de la mente, porque este concepto de la verdad lo puede hablar cualquier persona. No es algo que le pertenezca a la religión, a ninguna, desde el cristianismo, el judaísmo hasta el islam, no le pertenece a ninguna religión. La verdad es una persona, es Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y es un concepto que se compone de muchos componentes en la Tierra, en la humanidad, en el universo. Y cualquiera puede estar hablando, inclusive por casualidad, de algo relacionado con la verdad. Estaba viendo un documental que hizo Robert Downey Jr., ¿verdad? En los 90s. Se metió a la bolsa de valores en Nueva York y entrevistó a la gente que trabajaba ahí, al estilo del lobo de Wall Street. Vivían, hablan de impulsos, de comportamiento compulsivo, de derrochamiento de dinero, ¿sí? Placeres carnales, la insensibilidad que se genera mediante esa vida de opulencia, de corrupción, de placer exagerado. Y durante todo el documental, Robert Downey Jr. está criticando el sistema y está llamándoles con groserías y está llamando las cosas por su nombre con verdad. Cuando escuches a alguien que dice algo que dices, esto es cierto, bueno, sí, hay algo de Dios en esa persona, pero no necesariamente tiene que estar alineado al sistema religioso tradicional, en este caso protestante, evangélico. Ahorita el nivel más bajo de vibración emocional, los lugares más oscuros de la tierra, los ocupan las iglesias cristianas. Es donde está lo peor de lo peor, pero ellos creen que son luz. Yo cuando veo una iglesia, yo cuando veo evangélicos, ellos en su forma de percibir la vida, la realidad, creen que son luz. Yo lo que veo es, yo digo, carajo, cuánta oscuridad. Y muchos no son oscuridad solamente, son tinieblas. Pero ellos creen que son luz. Se crea un espíritu, una actitud de agradecimiento cuando eres limitado en las necesidades básicas. Fíjate, hace 2 días testificaba que me gastaba los últimos 70 pesos. Estuve un día sin dinero, no me faltó nada. Un amigo americano vino y me trajo una torta hasta mi trabajo. Nunca me faltó el café. Nunca estuve, vaya, sin comida, sin un lugar donde dormir. Era más bien el trabajo mental que Dios, que lleva años haciendo en tu servidor, el que yo requería experimentar y atravesar. Y cada vez se vuelve algo más fácil de atravesar, pero nunca estuve sin nada. Fue una ilusión. Mediante la venta de algunos productos que tenía, vendí 5 llaveros, me gané 200 pesos hace rato y me pagaron un llavero ayer y mañana me pagan otro, 300 pesos. Yo con eso ya pago mis alimentos de aquí al lunes fácilmente o más. Obviamente no es mi deseo vivir así, obviamente no es la aspiración vivir así, pero escúchame bien. La Biblia dice que Dios siempre dejaba un remanente. Hay un versículo que habla de eso, que Dios dejará un remanente humilde y pobre. Esa es la palabra que usa. Porque es en las situaciones de limitación, de escasez, de aflicción, que tu conciencia, ¿sí? Tu concientización se incrementa en cuanto al tema de Dios. Dios tiene grandes planes para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, pero siempre debes de considerar que existe la posibilidad de que no sea así. Dale su lugar a Dios, ¿sí? Hay gente que hasta se pone nerviosa cuando le dicen algo así. Si es Dios soberano, ¿por qué a otros sí los deja pobres y a ti no? Eso puede cambiar, te puede dejar pobre y a otros no. ¿Qué vas a hacer? Te vas a adaptar, vas a enfrentar la vida y se va a desarrollar la concientización a nivel extremo en cuanto al tema de Dios. Escúchame. Por algo Jesús dijo que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja, que era una puerta, no el ojo de la aguja para coser, que un rico, porque el rico, antes de considerar a Dios en su vida, tiene muchas distracciones. Yo lo veo aquí en Tulum, la gente tiene mucho dinero, Dios es
casi innombrable en sus vidas, irreconocible en sus vidas. Lo vi en Portugal también, lo vi en Arabia Saudita. El dinero es un instrumento, no es bueno ni malo, es amoral, pero sí es un grande distractor para la espiritualidad. Por eso me sorprende que aquí en Tulum a veces la gente habla a la ligera con un vocabulario de desapego, de conciencia, de energía, de humildad. No saben lo que están diciendo. La mayoría de ellos son charlatanes, fraudulentos, y los que no, pues están conscientes de que andan sobre el dinero. Creo yo que merecen más respeto que los santurrones, ¿verdad? Como los de las iglesias evangélicas, que lo niegan, pero es evidente en su comportamiento. Se crea a través del entrenamiento del Espíritu Santo la congruencia, ¿sí? La conciencia, la superación de la autoestima humano y la aceptación, inclusive visual, de tu cuerpo humano. Pues cuántos cristianos están más afanados con los implantes capilares, con los senos de silicón, con el incremento de trasero, de culo, ¿verdad? Con silicón, más muchas veces que la gente que no es cristiana. Es totalmente una religión ya perversa. El cristianismo de este tiempo se crea una vibración resiliente, genuina, de verdad, en tu rostro, ¿sí? En tu lenguaje facial, corporal. No se va a apreciar nada relacionado con desesperación. Entenderás en ese momento cuando Pablo escribió, ¿sí? Que estaban perseguidos, afligidos, criticados, desechados, que eran considerados la basura de este mundo, el desecho de este mundo, la escoria de este mundo, pero ellos no estaban desesperados, no estaban derrotados. Cuando tú experimentas esta serie de cosas, de circunstancias, te vuelves partícipe del entrenamiento del Espíritu Santo, entiendes experimentalmente muchos versículos bíblicos. Dice él, yo estoy contigo, así como estuve con mi hijo Jesús, yo estoy con él, yo estoy con Eduardo Tejeda y yo estoy contigo. Pues hice cosa nueva en ti y estás quedando muy, pero muy bien. Y me lo vas a terminar agradeciendo. Escúchalo a él, empápate de su conocimiento, porque él habla por mí y yo a él lo respaldo. Heme aquí que yo estoy con él, tanto confío en él que aquí estoy yo con él, dice el Señor. Desde Aldea Sama, en Tulum, Quintana Roo, en el Caribe mexicano, desde la tierra de alta vibración, en un día que comenzó muy soleado y está terminando como el día anterior, muy nublado, en el cual las probabilidades de lluvia se están grandemente incrementando. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es jueves 22 de agosto del 2024. Y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda.